Hola lectores, mi nombre es Diana y bienvenidos a mi canal sobre libros. Y bueno, como pueden ver por el título, hoy les voy a hablar de los exorcismos y les voy a hablar sobre un libro que fue el que me llevó a hablarles de este tema, que se llama Una cabeza llena de fantasmas. Así que comencemos. Y bueno, vamos a comenzar con qué es un exorcismo. Y básicamente un exorcismo es un conjuro para expulsar al demonio en nombre de Dios. Y hay dos tipos de exorcismos. El primero es el gran exorcismo, que sirve en los casos de posesión. Y existe también el exorcismo bautismal, que es el usado en los bautismos. También existe algo que se llama oraciones de liberación, las cuales tienen que ser diferenciadas del exorcismo porque estas oraciones pueden ser realizadas por cualquier fiel y son deprecativas, es decir, que se hacen bajo el acto de rogar, mientras que el exorcismo es un acto imprecativo, es decir, que ordena y solamente puede ser realizado por un sacerdote o un obispo con orden episcopal. Y se deben descartar problemas médicos antes de proceder. A pesar de que es una práctica católica, el acto de expulsar demonios o espíritus malignos existe en otras religiones como el hinduismo, el budismo o el islam. Y bueno, creo que todos hemos visto películas o leído libros en los que se hace referencia al exorcismo, pero realmente ¿de dónde viene esta práctica? Y es que el Código de Derecho Canónico de 1917 fue la primera codificación oficial integral de la ley eclesiástica, y en él se ordenó que cada obispo tuviera como un exorcista oficial, pero este requisito se eliminó en 1983. Sin embargo, en 1990 se formó la Asociación Internacional de Exorcistas, lo cual obligó al Vaticano a tomarse este tema mucho más en serio. Para 2004, la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano volvió a pedir a la diócesis de todo el mundo que nombrara un exorcista oficial. Para esto, en el 2005 se dictó un curso especial en el Seminario del Vaticano en el que se realizó como este entrenamiento a los exorcistas, el cual se llamó el Regina Apostolorum. Uno de los sacerdotes que realizó esta capacitación fue el padre Gary Thomas, cuyas experiencias fueron escritas por el periodista Matt Baglio y se convirtieron en la base para la película del 2011 llamada El Rito. Y bueno, les voy a nombrar algunos de los casos de exorcismos más famosos de la historia, o por lo menos más impactantes. El primero de ellos sí que es el más famoso y es el caso de Anneliese Mitchell, que en 1976 murió por desnutrición y deshidratación tras 10 meses de exorcismo. En 2005, una monja ortodoxa rumana llamada Maricica Irina Cornea, lo siento si no lo estoy pronunciando bien, murió en una ambulancia tras un exorcismo tras ser encadenada a una cruz. Y creo que uno de los casos que más me impactó fue en el 2021, donde una niña de tan solo 3 años de edad murió asfixiada durante un exorcismo en una pequeña iglesia pentecostal en San José, California. Y bueno, la verdad es que soy una persona que consume mucho el contenido de terror, tanto en películas como en libros, pero creo que nunca me había puesto a darle un vistazo a este tema como más profundamente y más históricamente. Entonces por eso quise como hacer una pequeña investigación y traerla al canal. Y pues ahora sí vamos a hablar de Una cabeza llena de fantasmas. Y bueno, aquí conocemos a Mary o a Meredith 15 años después de que su hermana Marjorie fuera poseída. Para hasta entonces Mary tenía tan solo 8 años y su hermana Marjorie 14 años. Y como les digo, es como una especie de entrevista que hacen a Mary 15 años después de que esto sucede. Entonces vamos yendo del pasado al presente y pues podemos ver como esta familia, que es integrada por los padres y por su hermana mayor y Mary, son acechados por un espíritu maligno que posee a la hermana mayor. Y pues ellos de que tienen muchos problemas económicos y tras de eso ellos no tienen como una creencia en Dios, o al menos lo que es la mamá y las niñas no tienen esta creencia en Dios. Sin embargo, el padre sí tiene como un pasado en el que sí que tuvo un acercamiento a la religión católica. Entonces, al ver que su hija no mejora y al ver que su hija tiene problemas, él se acerca a un sacerdote y le pide ayuda.
Sin embargo, este sacerdote lo ayuda con la condición de que se grabe y se transmita todo lo que ocurra en la casa y lo que ocurra con Marjorie, es decir, como un reality show. Entonces, digamos que todo obviamente lo dramatizan con otros actores y todo cambia en esta casa para Mary porque obviamente los camarógrafos y todas estas personas invaden su casa y ella no entiende muy bien lo que pasa, no sabe si su hermana realmente está poseída o simplemente es un show. Entonces, digamos que es eso, es la mente de una niña de 8 años luchando contra la posesión de su hermana y la invasión de su casa por todas estas personas que también le crean como el bullying en la escuela, porque obviamente eso atrae la atención hacia su familia. Y pues eso, Mary empieza a tener problemas en la escuela y comienza a tener como estas dudas entre su familia y lo que está sucediendo. Y bueno, ese sacerdote, como les digo, tiene que probarle a la iglesia de alguna forma que Marjorie sí está poseída y que no es solamente una enfermedad mental. Y para esto Marjorie empieza a actuar diferente y empieza a, digamos, decir información que se supone que una niña de 14 años no deba tener y empieza a tener unos comportamientos extraños. Entonces, digamos que en esto se basa este sacerdote para hacer este exorcismo. Sin embargo, como les digo, a lo largo del libro los medios de comunicación están involucrados. Entonces, como les digo, todo este proceso es transmitido por televisión, lo cual deja un poco vulnerable a la familia. Pero como les dije, esta familia tiene problemas económicos, entonces ellos lo usan como un salvavidas, no solo de la enfermedad de su hija, sino también de su situación económica. Y bueno, mi calificación hacia este libro fue 3.5 estrellas, porque la verdad es que a mí este libro me lo vendieron como un libro de terror y un libro que me iba a dar mucho miedo, y a pesar de que sí tiene escenas un poco incómodas, digamos que no me dio realmente terror, sino más bien como un poco de curiosidad hacia lo que le pasaba a Marjorie y si realmente estaba poseída o simplemente quería ayudar económicamente a sus padres, y por eso creaba como estos escenarios en los que pusieran en duda su estabilidad mental y emocional. Entonces, pues eso, la verdad es que sí me gustó más que todo la parte del pasado, cuando Mary explicaba lo que pasaba con su familia, cuando explicó lo que, cómo comenzó todo, cuando recién llegaron los medios de comunicación, cómo le iba en su escuela después de todo esto. Toda esa parte me gustó, pero cuando volvíamos al presente, en el que le hacían preguntas a la Mary del presente, no sé, creo que todo fue como muy, no sé, como dramático. Y sí, entiendo que puede ser una experiencia traumática, pero no sé, la verdad es que estos episodios en los que nos mostraban a la Mary del presente a mí se me hacían demasiado lentos y demasiado largos, y hacía que mi lectura se entorpeciera bastante y solo me quería quedar en el pasado para saber qué pasaba con Marjorie, qué pasaba con Mary, qué pasaba con el resto de la familia, porque como les digo, esta familia no conocía a Dios o no tenía como esta creencia de Dios ni de ninguna religión. Y me parecía muy interesante ver cómo chocaban las creencias del padre, que sí tuvo como una infancia católica, a los de la madre, que ella realmente quería buscarle la solución al problema de su hija de una manera médica y de una manera científica, y ella no entendía bien lo que pasaba, pero creo que la desesperación de una madre al ver lo que le estaba sucediendo a su hija le pudo, y simplemente dijo, pues está bien, esperemos que esto a ella le ayude, y ver que de una u otra manera las cosas no avanzaban o avanzaban, pero con esto de tener la presión mediática encima no ayudaba. Entonces, pues eso, la verdad es que por eso le di como esta puntuación, porque esperaba mucho más del libro, me sentí como un poco estafada. Me parece un libro que explora mucho esto del exorcismo y me hubiera gustado como tener más acercamiento como en lo que pensaba la madre y eso, pero todo se vive desde la perspectiva de una niña de 8 años que es Mary. Entonces pues obviamente hay muchas cosas que no nos dicen y que no sabemos, porque obviamente lo vemos desde su perspectiva. Y creo que uno de los puntos más positivos del libro, o al menos para mí, y que me sorprendió mucho y que me tuvo ahí pegada del libro las últimas páginas, obviamente no les voy a hacer ningún tipo de spoiler,
pero a mí al final me gustó mucho, me sorprendió mucho y tuvo un giro que yo no me lo esperaba. Y bueno, era un libro que llevaba mucho tiempo en mis pendientes y que yo tenía muchísimas ganas de leerlo y por fin lo hice. Y la verdad es que eso, si quieren como un acercamiento sobre todo esto del exorcismo, ver cómo esta familia tiene como este conflicto de fe y de una u otra manera afronta como todos los problemas que les va surgiendo. La verdad es que se los recomiendo bastante, es corto y pues eso, la verdad es que las únicas partes que se me hicieron lentas fueron las de Mary en el presente, el resto la verdad es que fluía demasiado bien y avanzaba demasiado rápido. Y pues sí, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, si es así denle like, suscríbanse y todo eso. Muchas gracias por ver y que tengan bonitas lecturas. Chao.